El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esto aconteció después de la multiplicación de los panes. Jesús manda por delante a sus discípulos y él se queda a despedir a la gente. Dice: subió al monte a solas para orar. Jesús nos enseña a orar y quiere que oremos. De seguro que al día siguiente hay algo que enfrentar, hay algo que vencer. Jesús se queda a orar hasta altas horas de la noche. Dice: llegada la noche estaba él allí solo, orando, en la presencia del Padre Celestial. Jesús había enviado a sus discípulos por delante. Dice: la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. Los discípulos tuvieron problema, tuvieron conflicto. El mar representa el mundo, la barca representa la iglesia o nuestra vida. Muy frecuentemente nos encontraremos con problemas, con dificultades. Esta vida humana está amenazada. Hay pecado, hay sufrimiento, hay enfermedad, hay mal. No falta que viento sople contra nuestra barca, contra la iglesia, contra nuestra vida, contra nuestra existencia. Hemos de estar preparados para cualquier viento, para cualquier tempestad. Dice: a la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Hermanos, Jesús es soberano. Jesús es todopoderoso.
Él puede calmar cualquier tempestad, cualquier viento, cualquier circunstancia que atente con volcar la iglesia, con volcar nuestra vida, nuestra familia. Hemos saber esperar y confiar en Él. Dice el texto que Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Hermanos, muchas de las veces pedimos a Dios que nos ayude, que nos auxilie. De seguro que Él vendrá caminando. ¿Qué significa? Que Jesús puede someter, controlar cualquier situación, cualquier circunstancia. Que Jesús nos puede dar mucho más de lo que podemos pedir o pensar. Oramos a Dios y pedimos su auxilio y después nos espantamos de lo que Dios hace, de lo que Dios obra. Luego a veces no somos capaces de poder creer lo que Dios hace, cómo Dios se manifiesta. E igual que los discípulos, decimos, ¿verdad?, que es un fantasma. No creemos, no acogemos la gracia, la bendición o la manifestación de Dios. La desechamos, la rechazamos. Los discípulos estaban en conflicto. La barca amenazaba con hundirse y Jesús va hacia ellos caminando sobre las aguas, mostrando que Él es soberano, que Él puede caminar sobre las aguas, que Él controla y somete las tempestades. Dice que ellos se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Imagínatelos gritando aterrorizados. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Eso es lo que te dice Jesús ante tu tempestad, ante ese viento, ante ese obstáculo que te está atacando, que te está agrediendo, ofendiendo. Jesús te dice: tranquilízate, soy yo, no temas. Entonces le dijo Pedro. Todos los demás pues iban en la barca y es Pedro el que toma la palabra: Señor, si tú eres, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Pedro se emocionó, se entusiasmó al ver aquel acontecimiento. Jesús caminando sobre las aguas. Jesús que tiene bajo control la tempestad, las lluvias, los vientos. Sí, hermano, Jesús tiene control sobre tu problema, sobre tu enfermedad, sobre tu deuda, sobre tus temores, sobre tus miedos. Pedro le pide a Jesús que le permita ir hacia él caminando sobre las aguas. Yo creo que a Jesús le agradó la iniciativa de Pedro, así es que le dice: ven. Y Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar. Comenzó a caminar. Yo creo que Jesús quiere que también tú y yo comencemos a caminar por encima de los obstáculos. Que comencemos a caminar por encima de nuestros temores, o sea, que no nos venzan, que no nos impidan, que no nos paralicen, que no bloqueen los planes, propósitos de Dios, que sepamos caminar. Pedro comenzó a caminar y avanzar hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Sí, hermanos, las fuerzas del mal son grandes y es claro que nos pueden atemorizar en un inicio cuando estamos conociendo a Dios y pueden hacer que perdamos la fe, pueden hacer que sucumbamos. Hemos de orar, hemos de ayunar, hemos de tratar de estar firmes,
porque muchas de las veces no sabemos la fuerza contra la cual nos estamos enfrentando. Las fuerzas del mal son poderosas. Y si tú y yo no estamos con Dios, claro que nos van a derribar, nos van a hundir, nos va a dar miedo. Pero cuando estamos con Dios, cuando estamos orando, cuando estamos firmes, cuando estamos fuertes, claro que venceremos. Claro que esas fuerzas retrocederán, sucumbirán, caerán ante la fuerza de Dios. Es importante ir orando, creciendo, madurando, para ir venciendo estos poderes del mal que nos quieren derribar. Más vale que les hagamos frente, hermanos. Hay mucha gente que le tiene miedo al mal, y sí, si no tienes a Dios es para tener miedo. Claro que sí, pero ya que tengas a Dios, ya que estés con Dios, ya que camines de la mano de Dios, no has de tener miedo. Jesús mismo les dijo a sus apóstoles: mirad que les he dado poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les va a hacer daño. Nada les va a hacer daño. Si estamos con Dios, si Dios está con nosotros, si caminamos con Él, sabremos enfrentar cualquier fuerza y poder vencerla. Pedro comenzó a hundirse, gritó: sálvame, Señor. Y inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea que si se hundió es porque la fe no era suficiente, le faltó fe. Y muchas de las veces también nosotros nos hundimos porque nos falta la fe, porque no tenemos la fe suficiente. Caemos, sucumbimos y nos hundimos. Hemos de saber crecer en la fe. Crece en la fe. ¿Cómo se crece en la fe? Escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, orando, participando de los sacramentos, rezando el rosario, enfrentando las circunstancias con la gracia de Dios. Tu fe puede ir creciendo, pero si no te acercas a Dios, si ni siquiera te acuerdas de Dios, si ni buscas a Dios, ¿cómo? ¿Cómo harás crecer tu fe? Tu fe no crecerá. Tu fe crece al lado de Dios. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Hermano, yo todos los días envío este evangelio. Si no lo recibes, ¿verdad? Ahí está el teléfono. Mándame un WhatsApp. Te incluyo en los grupos del evangelio para que lo recibas todos los días y tu fe vaya creciendo. Les aseguro que a quien ya tiene tiempo escuchando los evangelios, de seguro que su fe ya se ha fortalecido, animado, crecido, madurado. Cuando hay fe podemos enfrentar cualquier tempestad y cualquier viento, porque es Dios en nosotros, es Jesús en nosotros quien enfrenta los problemas y las dificultades. Dice: en cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Claro que Jesús calmará todo viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Claro, Jesucristo es soberano. Él es el emperador, el gobernador. Él tiene poder sobre los fenómenos naturales, sobre los vientos, sobre las lluvias, sobre cualquier cosa. Si Jesús está contigo, tú podrás vencer cualquier dificultad, cualquier circunstancia. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. De seguro que Jesús se estuvo preparando la noche anterior para toda esta evangelización. Generalmente cuando uno va a evangelizar, el demonio levanta sus fuerzas, sus obstáculos para impedir. No dudemos que esa tempestad era como una fuerza levantada por los males, los demonios, para impedir que Jesús llegara a aquel lugar y poder evangelizar
y poder hacer tanto bien como lo hizo, como dice aquí, que le trajeron a los enfermos y le pedían que los dejara tocar siquiera al borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, hermano. Amístate con Jesús, acércate a Jesús, conoce a Jesús, lo amarás, lo servirás, tu vida será transformada y cambiada. Ábrele tu corazón y pídele que entre en tu corazón, y como Pedro, dile que te enseñe a caminar sobre las aguas, que te enseñe a superar, a enfrentar los problemas, las dificultades. De seguro que lo podrás hacer. Tu vida será otra cuando Jesús venga a tu corazón, cuando Jesús viva contigo y esté en ti. Serás otro Cristo, porque eso es el deseo del Padre Celestial, que tú seas otro Cristo, que en ti viva Jesús. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente y que con el poder de Jesús puedas vencer cualquier temor, cualquier miedo, cualquier tempestad. Que Dios te bendiga abundantemente. Continuamos con nuestra celebración.